Egunon, Marina Blázquez naiz eta kanik aburu duen Durangaldeko eremu funtzionalaren lurralde plan partziala berrikusteko parte hartze prozesuaren bigarren mahai inguruaren moderatzailea izango naiz. Lurralde plan partzialaren parte hartze programaren testu inguruan 3 eztabaida mahai egingo ditugu. Landa ingurune maila, hiri ingurune maila eta bizi kalitate maila. Gaur hiri ingurunearekin arituko gara. Eztabaida maila hau egindako diagnostikoan oinarritzen da eta hurrengo faseetan txerta daitezkeen alderdiak identifikatzea du helburu. Mahai inguru honen bidez hausnartu nahi dugu nola koka daitekeen Durangaldeko ekonomia jarduera beste lurralde batzuen aurrean, kalitatezko enplegua eta ingurune fisikoaren babesa bermatuz. Baita, erabiltzen ez diren lurzoruak eraldatzeko potentzialari buruz gogoeta egin, eta eskualdeko biztanleentzako zerbitzuak nahikoak diren eta mugikortasun azpiegituraren eraginaz gogoeta egin nahi dugu. Buenos días, soy Marina Blázquez y seré la moderadora de la segunda mesa redonda del proceso de participación para la revisión del Plan Territorial Parcial del Área Funcional del Duranguesado, que está liderado por Canica. En el contexto del programa de participación del PTP realizaremos 3 mesas de debate, una de medio rural, una de medio urbano y otra de calidad de vida. Hoy desarrollaremos la de medio urbano. Esta mesa de debate se apoya en el diagnóstico realizado y busca identificar aspectos que puedan incorporarse en siguientes fases. Con esta mesa redonda pretendemos reflexionar sobre cómo se puede situar la actividad económica del Duranguesado frente a otros territorios, garantizando un empleo de calidad y la protección del medio físico. Reflexionaremos sobre el potencial de transformación de los suelos en desuso y sobre la suficiencia de servicios para la población de la comarca, así como la incidencia de las infraestructuras de movilidad. En el diagnóstico que ha sido realizado en el marco del PTP y del que en breve conoceremos más de la mano de Ainhoa del equipo redactor, los núcleos urbanos presentan un parque residencial consolidado, importantes suelos industriales y espacios en desuso con potencial de transformación. El diagnóstico muestra una falta de desarrollo en las reservas de crecimiento previstas, junto con retos como la contaminación de suelos y del medio natural, la movilidad intermunicipal y la exposición a riesgos como la inundabilidad. Durangaldeko hiri inguruneko bereta potentzialtasunen inguruan mintzatzeko tokiko agente ezberdinekin kontatzen dugu. Para hablar del potencial y las necesidades del medio urbano de Durangaldea, contamos con diferentes agentes locales. Están con nosotros Rubén y Miguel Ángel de Diputación, Ainhoa Ezquiaga del equipo redactor, Iker Bergaretxe y Pedro García de Sprilur, Aitor Cortázar de DEC, Durangaldea Enpresa Ekimena, Estíbaliz López de la Asociación de Empresas de Duranguesado, DEE-AED, y Alex Arencha de Dendak Bai, Asociación del Comercio y Hostelería de Durangaldea. Sin más preámbulo, les doy paso a Rubén y a Miguel Ángel para una pequeña introducción. Bai, eskerrik asko Marina, eta eskerrik asko mahai honetan parte hartzen dutenei. Guk Miguel Ángel eta biok Foru Aldundiko ordezkariak gara, eta guk ez dugu aurkezpenik egingo, baina adi egongo gara eta horrak hartuko ditugu besteen ekarpenak oso interesgarriak izango direlakoan gaudelako. Decía que muchas gracias a todos los invitados por tomar parte en esta segunda mesa sobre Durangaldea, sobre el PTP de Durangaldea, y que nosotros representamos a la Diputación, que no vamos a tomar parte haciendo ninguna presentación, pero que vamos a estar tomando buena nota de todas las ideas que nos queráis aportar. Nada más, adelante, aurrera horrekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Ahora hará la presentación Ainhoa Ezquiaga del equipo redactor. Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio es un estudio de urbanismo que trabaja a diferentes escalas de la planificación, desde el proyecto de espacios urbanos y el planeamiento municipal hasta la planificación estratégica y ordenación del territorio, que es la escala que nos ocupa hoy. Tiene amplia experiencia en la elaboración de planes territoriales parciales en el País Vasco, habiendo sido el equipo redactor del vigente PTP de Durangaldea.
Su enfoque del urbanismo reconoce la complejidad de los territorios, incluyendo una preocupación por cómo los diversos procesos sociales, medioambientales, económicos y culturales que se dan en ellos interactúan para darles forma ahora y en el futuro. En ellos se combina una mirada técnica con una preocupación por las personas y el contexto local, poniendo en el centro su bienestar y sus necesidades. Todo ello con la meta de conseguir dar unas pautas para el futuro de las ciudades y áreas rurales basadas en la sostenibilidad y equilibrio. Cuando quieras, Ainhoa. Hola, buenos días, Egunon. Nada, lo primero agradecer a todas las personas asistentes por su tiempo y por sus aportaciones a lo que será el desarrollo del plan. Y, por supuesto, como promotores del proceso, digamos, y de la revisión a Diputación, que están aquí también en este proceso de escucha, quería recalcar, sobre todo antes de iniciar la presentación, que lo que voy a dar es un marco basado en el diagnóstico que acabamos de hacer. No es, como ha mencionado Marina previamente, no es, digamos, no hay propuestas en este momento, se trata un poco de construir entre todas las que estamos aquí y el proceso participativo también, después como en un contraste, esas propuestas. Por lo tanto, hay mucha amplitud de perspectivas, por así decir, y luego también pues iniciaré un poco con un aspecto un poco didáctico por si en un momento posterior pues hay alguna persona que nos quiere ver, que tenga un poco también el marco, ¿no?, para la población general. Entonces, doy paso a la presentación ya. Sí. Y creo que lo puedo ya mover. Vale. Pues aquí comenzaríamos pensando en el marco en el que nos encontramos, en el marco como legal, ¿no? Los planes territoriales parciales, al final, se desarrollan dentro de lo que son las directrices de ordenación territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que son los que dictan, de alguna forma, a un nivel más integrado y territorial amplio, la estrategia territorial precisamente de todo este territorio, ¿no? Tiene un carácter estratégico y luego da determinaciones para el desarrollo de los siguientes instrumentos de planeamiento. Menciona, por ejemplo, pues la protección de las áreas naturales, la distribución y la jerarquía de núcleos, las zonas que pueden tener y los ejes que pueden tener más potencial, como os enseñaré más tarde, y, bueno, pues las grandes infraestructuras, ¿no?, grandísimas, un trazado aproximado para las que puedan influir a un nivel territorial tan grande, ¿no? En general, lo que da es una especie de pues marco para que después los planes territoriales parciales y los sectoriales, o sea, desarrollen en aspectos diferentes sus determinaciones. Las áreas funcionales son distintos espacios dentro de los tres territorios históricos, que en este caso serían 15 áreas funcionales, de las cuales una de ellas es Durangaldea, que en nuestro caso pues, es un poquito diferente de lo que es la comarca del Duranguesado, ¿no? Por una diferencia de 3 municipios, pero bueno, en términos así generales coincide bastante. Los planes territoriales parciales, como decía, pues son los que vienen a desarrollar las estrategias territoriales de las DOT a una escala que sería pues, aproximadamente comarcal, y determina con más nivel de concreción pues, las principales intervenciones a nivel de áreas residenciales e industriales, principales infraestructuras también, las protecciones de los espacios naturales, por supuesto, y también pues, otros aspectos, ¿no?, como movilidad. Deja de nuevo también como un poco el marco para el desarrollo en los planes generales de estas determinaciones, ¿no? Y el PTP actual vigente en Durangaldea fue aprobado definitivamente en 2011. Por lo tanto, tenemos que tener un poco eso en la cabeza cuando vemos el desarrollo, o sea, la necesidad de esta revisión. Porque, bueno, los procesos, además de elaboración de planeamiento y de aprobación, son muy largos, por lo tanto, podemos pensar que hace casi 25 años que la cosa comenzó, ¿no? Lo cual pues exige una revisión y una actualización a la luz de todos los cambios, tanto en mentalidad de planeamiento como a un nivel económico que ha habido en este tiempo. Como decía, el área funcional pues comprende estos 11 municipios, no coincide exactamente con el Duranguesado, pero
un poco sigue esas lógicas, ¿no? Que en desde otros organismos, otras administraciones, al final trabajáis con ese área, ¿no? Y en este caso os mencionaba aquí el tema de las DOT, esto es la jerarquía del sistema de asentamientos, ¿no? Para mencionar un poco, para ir introduciendo que el área funcional de Durangaldea se encuentra en una posición estratégica que lo vincula mucho al Bilbao metropolitano, que es donde, digamos, son las relaciones naturales que tiene, ¿no? Porque se encuentra muy, muy cercano, colindante, pero también en un lugar estratégico en su relación con el área de Donostia-San Sebastián y con Vitoria-Gasteiz. Esto, que también está reforzado, digamos, por las vías de comunicación, condiciona un desarrollo económico que también se vincula a ellas y, en general, es una comarca que ha sido muy rica en actividad, digamos, tradicionalmente, ¿no? Con mucha actividad industrial y demás, como veremos. Por lo tanto, el desarrollo futuro, el desarrollo económico sobre todo, está vinculado de alguna forma a esta posición que ya determinaban, digamos, que ya mencionaban las DOT, el eje que se ve junto, digamos, atravesando lo que es el núcleo de Durango, se llaman ejes de transformación, que precisamente son esas grandes, digamos, esas grandes operaciones, esas grandes potencialidades que se veían desde las DOT. Lo que es digamos, la configuración del área funcional, al final es un territorio que tiene una orografía pues, muy abrupta, ¿no? O sea, que tiene grandes pendientes y que se encuentra, es un valle del río Ibaizabal, donde en realidad lo que se encuentra urbanizado pues, es el fondo de valle. Aquí vemos un mapa del planeamiento municipal en el cual está así a grandes rasgos lo que es suelo urbano y suelo urbanizable. Como vemos, hay casi un continuo, ¿no? Entre lo que es Amorebieta-Etxano, que está al noroeste, y lo que ya es el núcleo de Durango, que está en el centro, y Elorrio, caray, hacia arriba, creo. Y entonces, pues, se ve un poco esa bifurcación, que era lo que precisamente era el eje de transformación. En este tiempo se ha consolidado sobre todo mucho Durango como núcleo central del área funcional. Es decir, si Amorebieta a lo mejor tiene mayor relación con el área del Bilbao metropolitano, precisamente, Durango tiene cierta entidad para, sobre todo, atraer pues, estos núcleos dispersos también de la zona, ¿no? Y los pequeños municipios de alrededor que lo rodean. En cuanto a la demografía, pues vemos que, al contrario que en muchísimas zonas de España, lo cual es llamativo, realmente ha habido un crecimiento en estos 25 años, ¿no? Es verdad que ahora nos acercamos a un momento en el cual ya se empieza a hablar de una ralentización bastante importante del crecimiento demográfico. Lo que pasa es que hay que contemplar que los crecimientos pues, tienen una parte de crecimiento vegetativo, que como hay menos, digamos, hay menos fecundidad, pues se va ralentizando, a pesar de que vivamos cada vez más años. Y, sin embargo, las migraciones, pues hay mucha sensibilidad a las migraciones y los lugares con bastante empleo, pues suelen atraerlas. Por lo tanto, se puede... es uno de los retos quizá que podemos plantear para esta mesa, el cómo las incertidumbres vinculadas a las migraciones en el ámbito económico. En cualquier caso, es una tendencia que supera la de la Comunidad del País Vasco y la de Vizcaya, desde luego. Entonces, en cuanto a actividad económica, sin embargo, el tradicional pasado industrial de todo el área ha ido disminuyendo. Lo que es el valor añadido bruto, o sea, como el PIB, pero de ese sector concreto, en los diferentes municipios, especialmente en los grandes, pues ha disminuido muchísimo desde el año 2000, ¿no? Que es este momento en el que se empezó a gestar. Por lo tanto, bueno, pues hacia el futuro habrá que ver un poco cómo asumimos esto, ¿no? O de qué forma se puede reconvertir, repensar o encontrar otras potencialidades dentro de ese mismo sector industrial. En el empleo yo creo que esta tendencia se ve mucho más claramente, ¿no? Porque si se mantiene más o menos el nivel de producción o el valor añadido bruto, sin embargo los empleos pues, han disminuido desde 1996 pues, como más de la mitad.
Y aquí, aunque se ve muy pequeñito, lo cual es una pena, lo que se ve es que el empleo en términos generales se ha mantenido. La curva que había enseñado era solo del sector industrial. Y lo que ha habido es un trasvase precisamente entre el sector de la industria y el de servicios. O sea, ha absorbido más o menos la disminución de industria, lo ha absorbido una mezcla entre servicios y un poco construcción, ¿no? Por lo que se ve aquí pasar del 5 al 4, tal. No, perdón, sería agricultura, bueno, parcialmente. Entonces, esto también se concentra, estos sectores se concentran en los núcleos urbanos. Y hay esas relaciones un poco entre lo que ha sido tradicionalmente la urbanización del valle y la actividad dentro de los propios núcleos, y que, bueno, pues que podamos hablar también de otro tipo de dinamismo, es un aspecto que podríamos también mencionar en esta mesa. La movilidad, que lo he puesto, bueno, al final, pero realmente condiciona mucho este desarrollo. Ha habido, por supuesto, está el tema del tren de alta velocidad que se encuentra en ejecución, que vincula precisamente, como decíamos, esas tres capitales, ¿no? Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz. Pero a efectos de lo que es el área funcional, si no hay paradas significativas, pues tampoco afecta muchísimo a lo que es la movilidad interna, ¿no? Sin embargo, existe una línea de tren, ¿no? Del Euskotren, que facilita la conexión muy claramente entre todos los puntos que tienen este tipo de actividad, ¿no? También facilita la pendularidad hacia otras zonas, ¿no? Otros núcleos más grandes, y hay movilidad diaria reseñable hacia Bilbao, por supuesto, pero también incluso hacia Donostia o hacia Vitoria, ¿no? En cualquiera de los casos es un tema, sobre todo también desde que se han empezado a hacer actuaciones de mejora en las infraestructuras ferroviarias, habilitarlas para el transporte de mercancías, que es algo que ETS estaba haciendo recientemente, ¿no? Y aumentar también la capacidad de carga, ¿no? en los ejes. Pues es un aspecto que desde luego a nivel de actividad económica pues sí que nos va a influir, ¿no? Y en cuanto al planeamiento, que habíamos visto previamente en la primera diapositiva, que se encontraba, pues era prácticamente un continuo de urbanización, ¿no? entre el suelo urbano y el urbanizable, lo que nos encontramos es que en realidad el planeamiento pues es antiguo, ¿no? O sea, eso era pues una representación del planeamiento municipal, pero en realidad desde el momento en el que se aprobó ese primer PTP, ¿no? El que estamos ahora mismo en revisión, no ha habido más que dos, Mañara y Zaldívar, dos municipios me refiero, que realmente tienen aprobado definitivamente nuevo planeamiento, un poco actualizado, ¿no? Además es bastante reciente. Sin embargo, el resto pues, se encuentran en procesos de revisión. Esto es positivo, en realidad, porque nos permite hacer una coordinación supramunicipal, haciendo pues, manteniendo más contacto, más directo con los municipios, y, claro, al final integrar un poco toda la estrategia para que no resulten, ¿no? Como islas, unas más actualizadas que otras, y que tenga todo pues, una estrategia general. Además de ello, debemos señalar que no se han cubierto, o sea, las previsiones de ocupación del suelo no se han cubierto, fueron tanto las que tienen planificadas como incluso las del PTP que se previeron. Entonces, ahí hay que ver un poco, en la próxima mesa hablaremos más de los temas de vivienda, en este caso sería de los suelos industriales, qué se hace con esos suelos y la viabilidad también de esos suelos, ¿no? Porque si no se ha desarrollado en tanto tiempo, pues habría que pensar también de qué forma se puede actuar sobre ellos, o si realmente hay que pensar en otras alternativas. De hecho, por ese motivo estoy trayendo aquí este plano donde se ve en azul precisamente los periodos de retorno de inundabilidad, ¿no? Entonces, tiene una afección bastante grande sobre zonas que ya incluso están construidas, ¿no? O sea, ha habido una revisión reciente precisamente de esta cartografía, ¿no? De inundabilidad, en la cual ya se empieza a ver que debido a las previsiones del cambio climático, pues ahí empieza a haber más problemas, ¿no? Con la disponibilidad de suelo. Como veíamos, al ser un valle también, no hay tanto
o sea, hay mucha competición por el suelo. Aquí se ven las áreas de mayor valor agrológico, ¿no? Y digamos, cuando nos encontramos con estos peligros o estos riesgos de inundabilidad, se limita todavía más. Por otro lado, también bueno, están los riesgos al medio ambiente y los riesgos incluso a los recursos hídricos, precisamente por contaminación de la actividad económica. En algunos tramos el río Ibaizábal es de los más contaminados, me parece que del País Vasco, y luego está la contaminación de suelos y un poco la obsolescencia también de algunos suelos contaminados. Son riesgos, digamos, o condicionantes que, como vemos aquí, hay zonas en las cuales hay que pensar un poco qué curso de acción tomar, porque coinciden los riesgos de inundabilidad con áreas que están de facto, ¿no? Ya construidas o planificadas, coinciden con suelos urbanizables. Por lo tanto, bueno, que también pueden condicionar su viabilidad precisamente. Y con esto yo creo que ya un poco he intentado dar una visión general y también, sobre todo, decir qué aspectos nos parecen más interesantes como retos hacia el futuro, ¿no? Estarían un poco estos temas demográficos y el potencial de población inmigrante o simplemente de atracción de población para trabajar, el tema de la actividad económica industrial y su trasvase un poco hacia el sector servicios y luego precisamente el planeamiento y los riesgos asociados a la inundabilidad, entre otras cosas que nos condicionan para la viabilidad de estos desarrollos. Y nada, por mi parte ya estaría. Es que ricasco, Ainhoa, por la presentación. A continuación hará su presentación Iker Bergaretxe de Sprilur. Sprilur es una sociedad pública del Gobierno vasco especializada en el desarrollo y gestión de suelos y espacios industriales. Su objetivo principal es facilitar a las empresas infraestructuras adecuadas para poder crecer, innovar y generar empleo dentro del tejido económico vasco. Trabajan promoviendo parques empresariales, ciudades modulares, edificios industriales y espacios adaptados a las nuevas necesidades productivas, siempre con criterios de sostenibilidad, eficiencia y regeneración urbana e industrial, actuando como agente clave en la rehabilitación de suelos industriales y degradados. Os doy paso cuando queráis. Es que ricasco, no sé si se está quedando un poco colgado, no sé si nos oís o no, porque ha habido un momento en que nos hemos perdido, pero bueno, yo sigo sí. Adelante. Bueno, es que ricasco al equipo redactor, es que ricasco Marina y es que ricasco también pues, a la Diputación que nos estáis escuchando y a todos los que estáis invitados. Vamos a tratar de aportar nuestro pequeño granito de arena desde el punto de vista, lógicamente, de lo que nos dedicamos, que como ha establecido y ha explicado Marina, pues nos dedicamos a la gestión y a la creación de infraestructuras industriales y especialmente, quiero remarcar, en las dos últimas legislaturas prácticamente a infraestructuras, digamos, obsoletas, en desuso y las cuales requieren importantes labores pues, de descontaminación y de adecuación de las mismas. Bien, hemos analizado el documento de información y diagnóstico territorial y ambiental de esta revisión del área funcional de Durangaldea y, bueno, queremos destacar las siguientes conclusiones. Bueno, la primera, lo ha comentado Ainhoa en su exposición y de alguna manera vamos a redundar en las cuestiones que ha dicho. Nosotros, en líneas generales, coincidimos con las conclusiones que se establecen en el diagnóstico en cuanto a lo que a Sprilur compete en cuanto al suelo de actividades económicas. Por destacar algunas de las conclusiones o avances que luego veremos cómo se desarrollan y en qué se materializan en el siguiente avance, pero nos parece un buen comienzo en cuanto al diagnóstico. Es, bueno, pues por ejemplo, en el punto 2, en la síntesis del diagnóstico, bueno, ya ha avanzado Ainhoa, ya lo ha explicado cuáles son las características generales del área funcional. Hay una creciente preocupación medioambiental en general en la sociedad.
y es verdad que se ha dado un suave aumento de la población y que en general pues los parámetros establecidos de crecimiento residencial y de suelo de actividades económicas previstos en el PTF vigente pues no se han alcanzado. Y parece como se dice en el diagnóstico, que estas características apuntan a que en la revisión, pues bueno, que habrá que contener los suelos y que no habrá que prever más suelos de los previstos en el documento vigente. Pero también dice algo que nos ha llamado la atención positivamente, y es que salvo, dice, aquellos que puedan destinarse a actividad económica, donde la evolución del mercado y las tipologías edificatorias pueden requerir mayores superficies. A nosotros nos parece un apunte importante y nos parece una reflexión a tener en cuenta. Es verdad, como apuntaba Ainhoa, que los que son los procesos productivos de actividad industrial pueden estar migrando en parte hacia el sector terciario que requiere menos suelo y que puede desarrollar su actividad más tecnológica o más de laboratorio en altura, pero no menos cierto es que hay una demanda creciente de suelo de actividades industriales productivas que nosotros estamos recibiendo y que requieren más suelo. Entonces, ahí nosotros esa reflexión que hace el diagnóstico nos parece acertado. En el punto 6, en relación al hábitat urbano, insistir bueno, que el diagnóstico realmente reconoce que la demanda de suelo para actividades económicas sigue creciendo y establece y dice algo que en lo que, bueno, nosotros sí que lo matizaríamos un poco, y es que los espacios disponibles, dice así el diagnóstico para actividades económicas, dice, aun siendo abundantes, y lo pongo entre comillas, pero sí dice, y en eso estamos de acuerdo, que no satisfacen los requerimientos de las empresas que necesitan crecer. Efectivamente, nosotros lo que estamos detectando es empresas actualmente en funcionamiento sí que necesitan crecer y necesitan más espacio. Y esos espacios teóricamente disponibles y abundantes no van más allá de pabellones o pero sueltos, de una tipología muy pequeñita, que no decimos que no puedan albergar actividad económica, pero que sí que es cierto, como dice el diagnóstico, que no satisfacen los requerimientos de las nuevas empresas que necesitan crecer. Y luego queremos poner también el énfasis en que la oferta en actividad económica y sobre todo en este área funcional está absolutamente condicionada bueno, pues por ser suelos potencialmente contaminados, por el ya apuntado tema de la inundabilidad y por otras afecciones sectoriales de infraestructuras, de carreteras o de cultura, es decir, diferentes afecciones sectoriales que condicionan la viabilidad real de suelos de actividad económica que están previstos, pero que no son realmente viables. Y luego, sí queríamos también poner el punto, veo que me quedan 30 segundos, en el punto 8, en la gestión de los recursos, bueno, sí, poner encima de la mesa algo que nos parece muy importante, como es la necesidad de potenciar, reforzar la red eléctrica. Estamos empujando a las empresas a la descarbonización, lo cual requiere más recursos de potencia eléctrica, tanto en transporte como en distribución. Eskerrik asko, Iker. Ahora le voy a dar paso a Aitor Cortázar, que viene en representación de DEC, Durangaldeko Enpresa Ekimena, que es el servicio de apoyo al emprendimiento en la comarca de Durangaldea. Mucha de su labor se centra en la promoción económica de empresas del sector industrial y lo hacen colaborando con agentes locales para crear un entorno favorable para la creación de empresas. Con el objetivo de dinamizar el tejido industrial, trabajan en aunar voluntades y sinergias entre administración, empresas, centros formativos y de innovación para contribuir así a impulsar el desarrollo de la comarca y competitividad del tejido industrial. Cuando quieras, Aitor. Eskerrik asko, Marina, egun on danori, eta mila esker gonbidapen honegaitik, bueno, prozesu honetan parte hartzeko. Como decía, buenos días a todos y a todas y bueno, queríamos agradecer
esta invitación, ¿no?, para poder participar en este proceso del PTP. Bueno, desde DEC consideramos que es una aportación esencial, ¿no?, que participemos diferentes agentes de la comarca para la revisión de este documento. Y, bueno, como decía Marina, desde DEC Durangaldea, empresa Equimena, que somos la Agencia de Desarrollo Comarcal y Promoción Económica de Durangaldea, nuestro ámbito de actuación abarca 12 municipios, ¿no? Y, bueno, trabajamos en colaboración con la Diputación Foral de Vizcaya para abordar diferentes iniciativas y proyectos enfocados sobre todo en las empresas del sector industrial o actividades conexas a la industria. Y concretamente en 2025, por mencionar un poco los proyectos en los que estamos trabajando en 3 ejes estratégicos, ¿no?, que son la transición verde, transición digital y la expansión comercial de las empresas. Asimismo, DEC también es agente colaborador de la plataforma GISLUR. Es una plataforma impulsada por la Diputación Foral de Vizcaya y la Cámara de Comercio y analiza espacios de actividad económica a nivel de Vizcaya, ¿no? Bueno, puede ser una herramienta bastante útil también para el PTP. En cuanto al entorno socioeconómico, pues es también fundamental, ¿no?, un poco analizar los principales indicadores de la comarca, como son la población, que se ha comentado que contamos con unos 80.000 habitantes, el peso del empleo industrial, ¿no?, que aproximadamente un 35% del empleo pertenece al sector industrial, aunque, sí que va perdiendo peso a favor del sector de servicios. También mencionar el Producto Interior Bruto per cápita, que es superior a la media de Vizcaya, y, contamos con un tejido empresarial bastante potente, ¿no?, con unas 1.500 empresas aproximadamente de diversos sectores, donde destacan sobre todo la industria del metal y automoción. Sin embargo, sí que en la plataforma GISLUR se indica que hay falta de suelo industrial, ¿no?, para poder atraer nuevos proyectos industriales. Y, pues también un poco por comentar, ¿no?, nuevas problemáticas o necesidades. Pues sí que se detecta una desconexión entre zonas industriales y urbanas. Tenemos unos polígonos industriales, en algunos casos, que están envejecidos y sin servicios, y la oferta de suelo, como se comentaba, pues está muy condicionada a suelos potencialmente contaminados, ¿no? Y, por definir unos retos, sobre todo es importante, ¿no?, que habría que definir los espacios que necesita la comarca para vivir, trabajar y emprender. También adecuar los polígonos y zonas industriales aprovechando las ayudas de la administración pública. Activar espacios mixtos urbanos, ¿no?, por ejemplo, zonas de coworking o viveros de empresa, que son necesarios para fomentar la colaboración entre las empresas. Y luego también abordar un proyecto estratégico que queríamos mencionar, que es el de Durangaldeako Ekogarapen Gunea, que va a servir para promocionar, para impulsar un poco la promoción económica y competitividad comarcal. Este proyecto estratégico, está apoyado por Sprilur, Gobierno Vasco, y Diputación Foral de Vizcaya también. Y, actualmente el terreno está en fase de descontaminación, ¿no? Es un espacio que está ubicado en Durango, en la zona de Tavira, y, está previsto que en 2025 continúe este proceso de descontaminación y se prevé que este espacio sea la futura sede de DEC. También quería destacar una ayuda de la Diputación Foral de Vizcaya, que es la ayuda para la mejora de polígonos industriales o zonas industriales de Vizcaya. Es una ayuda que, anualmente la Diputación pone un presupuesto de 800.000 euros y, está destinada para
agrupaciones o asociaciones que representen polígonos industriales o zonas industriales de Vizcaya. Y, bueno, pueden servir para subvencionar inversiones, ¿no? Obras de mejora de esas zonas, inversiones en eficiencia energética, accesibilidad y, bueno, pues un poco en general serviría para mejorar, ¿no?, estas zonas industriales que tenemos en la comarca. Y, bueno, para ir finalizando ya, que me quedan 30 segundos, bueno, como conclusión simplemente comentar, ¿no?, que aportamos conocimiento territorial a la comarca y cercanía a las empresas, apostamos por una comarca cohesionada y sostenible y, bueno, asimismo también tenemos la capacidad desde DEC para atraer fondos, ¿no?, de la Administración Pública a la comarca y, bueno, pues estamos preparados y dispuestos a colaborar en todo el proceso y en el diseño del PTP. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Aitor, por la precisión en la que has terminado la presentación. Os agradecemos porque así tendremos una mesa de debate más desahogada. Así que ahora doy paso a Estíbaliz López de DEAED, asociación que agrupa a empresas industriales y de servicios del Duranguesado para promover y defender los intereses de las empresas asociadas y de la comarca, que actúa como nexo entre el tejido empresarial, las instituciones y la sociedad. Ofrece una serie de servicios comunes a los socios para que puedan optimizar los recursos y tengan una ventaja competitiva. Buscan generar oportunidades, alianzas y futuro para la economía de Durangaldea con el impulso y desarrollo de proyectos que respondan a las necesidades de las empresas de Durangaldea. Su objetivo, fortalecer la competitividad del sector industrial y empresarial de la comarca y defender sus intereses desde una perspectiva colaborativa y de desarrollo territorial. Gura duzunean, Estíbaliz. Vale, eskerrik asko, Marina, y bueno, egunon, y gracias a todos por la invitación a la Asociación de Empresas del Duranguesado de poder participar en este proyecto. Y sí que es verdad, yo coincido un poco con lo que comentabais desde Sprilur, ¿no? A nosotros las empresas es lo que nos trasladan, sobre todo los 3 puntos iniciales que habéis comentado. Demanda de suelo de actividades productivas está en aumento, ¿de acuerdo? La demanda de espacios para las empresas no satisfacen los requerimientos de las empresas que quieran crecer y los suelos están disponibles pero no viables. Como hemos visto también en la presentación de Ainhoa, ¿no?, la realidad es esa, que no hay espacios. Hemos visto que los PGOUs, ¿no?, solo están hechos en Zaldívar y en Mañaria. El resto de ayuntamientos están pendientes de su ejecución. Nosotros, de la Asociación de Empresas del Duranguesado, nos venimos reuniendo con los distintos ayuntamientos y eso nos comentan, ¿no?, que, bueno, que están un poco parados, son procesos largos, que enquistan también muchas veces en el tiempo. Entonces, eso es un impedimento a la hora de esto. Bueno, pues eso, que la realidad es que no hay espacios para las empresas. Luego, también nos ocurre y nos ha ocurrido que quiere venir a una empresa a Durangaldea de 100 empleados. En este caso era un tema de ciberseguridad y demás, de informática, o sea, no productivo, bastante limpio, y no había ninguna infraestructura, vamos a decir, o se creaba desde cero, ¿de acuerdo? O no había nada ni en en todo Durangaldea, en los distintos municipios. Entonces, bueno, pues si queremos atraer competitividad y demás, pues creo que esto es también un punto importante. Luego también diferentes municipios está claro que la actividad productiva amplia en Durangaldea es muy elevada. Sí que es verdad que, como se comentaba en el informe, los servicios están dando cada vez más pues eso, un mayor peso. Pero sí que es verdad que la actividad originariamente es productiva. Entonces, en ese sentido, también a nosotros como ciudadanos, ¿no?, que vivimos, no nos interesa tener una fábrica al lado que esté haciendo ruido, que esté a turnos de 3 turnos y demás.
Entonces, bueno, eso también es, creo que a tener en cuenta. Está muy bien generar empleo, etcétera, pero luego la realidad es que como individuos no nos interesa tener este tipo de industria cerca. Y eso, las actividades industriales, pues eso, tienen ese peso relevante. Y luego elevada ocupación del suelo para actividades económicas. Y eso así, nosotros tendríamos un cuarto punto que sería el tema de la movilidad. El tema de la movilidad, o sea, todo el mundo pues eso, en duranguesado, de empresas tanto de Guipúzcoa, Áraba y Vizcaya, que estamos muy bien ubicados, ¿no? Somos como el centro y más o menos estamos a la misma distancia de las 3 capitales. Pero luego sí que es cierto, la movilidad en transporte público, más cerca del aeropuerto que Bilbao, pero si no tienes ir al aeropuerto se convierte en una gincana, vamos a decir, ¿no? Te viene una visita, te vienen empresas, te vienen empresarios, o se alquilan coche o tienes que ir a buscarlos. O sea, no, en ese sentido, sí que a pesar de la buena ubicación de Durangaldea como núcleo, ¿no? Respecto a los 3 territorios, la movilidad en transporte público es bastante complicada. Entonces, también estamos hablando de temas de descarbonización, etcétera, ¿no? De usar más transporte público, menos coche, etcétera. Pues bueno, ahí podría ser una vía. Y la verdad es que poco más, recalcar sobre todo esos 3 puntos que que desde Sprilur también habéis explicado, ¿no? Demanda de suelo de actividades productivas va en aumento, demanda de espacios para las empresas, pues que no se a pesar de haber espacios y efectivamente, ¿no? En distintas plataformas, etcétera, no satisfacen las demandas o los requerimientos de las empresas para crecer, o si se quieren implantar no hay disponibilidad realmente, o sea, lo tienen que hacer todo desde cero y bueno, y muchas veces no se puede porque los distintos municipios están pendientes del Plan General de Ordenación Urbana. Y luego el tema de, sí, hay suelos disponibles, pero no son viables, bien por descontaminación, por inundación, etcétera. Y yo ya... Es que ricasco, Estíbaliz. Ahora, para terminar la ronda de presentaciones, le voy a dar paso a Alisa Arenza, que viene en representación de Dendakbai, la asociación que agrupa y representa al comercio y la hostelería de Durangaldea. Su labor principal es dar apoyo a negocios locales, ayudarles a adaptarse a los nuevos tiempos y poner en valor el papel, la vida social y económica de los pueblos y barrios. Organizan campañas de dinamización y promueven el consumo local como una forma de fortalecer la economía del entorno y generar comunidad. Son un altavoz para las necesidades del sector y un motor para mantener viva la red de comercio y hostelería de proximidad. Alex. Buenas, bueno, lo primero presentarme, soy Alex Palacios de Dendakbai, al final es una asociación de comercio de Durango, pero también prestamos servicio al resto de asociaciones de la propia comarca, tanto Berriz, Zaldívar, Abadiano, Amorebieta. Entonces tenemos un poco de conocimiento de todo lo que es la comarca del Duranguesado. Yo voy a ir un poco en línea completamente diferente al resto. Me pilla un poco a mí verde todo ese tema de planeamientos urbanos y todo ese tema, pero lo que sí desde las acciones de comerciantes y los propios comercios, que al final muchos somos muy pequeñitos, pero al final somos muchos. Lo que queremos es un poco reforzamiento de lo urbano. Dentro de todos estos planes y todo esto, queremos reforzar un poco la labor de consumir en lo urbano. Se habla mucho de no utilizar el vehículo privado, de ese tipo de cosas, pero dentro de muchos de estos planes se generan espacios para consumir en el exterior. O sea, al final el coche se coge casi 2 veces por día, una vez al ir a consumir y otra vez al ir a trabajar. Entonces, es un poco lo que desde las asociaciones de comerciantes queremos potenciar un poco más lo urbano
y no tanto lo de poder salir a consumir a lo extraurbano. Estamos viendo ahora en Iurreta cómo se están desarrollando centros comerciales y, bueno, centros comerciales, supermercados grandes en el exterior, y al final estás queriendo descarbonizar, sacar los coches, todo, y estás expulsando a la gente a consumir a los exteriores. Cuando, hablando de locales vacíos y de todo, yo creo que hay espacios en los propios, dentro de los propios urbanos para poder realizar ese tipo de cosas. También vemos una necesidad de conexiones entre los propios pueblos. Sí que vemos que hay mucha conexión en dirección a la capital, pero es mucho más complicado comunicarse entre los propios pueblos. Vemos muchas necesidades de poder ir a pueblos de la comarca, y no es tan sencillo como desplazarse a la capital. Y en el tema de consumir, al final nos vemos perjudicados en eso. Es mucho más fácil irte a Bilbao que irte a Berriz, a Elorrio, o irte a cualquier otro pueblo de la comarca. Entonces, lo que desde las acciones de comerciantes lo que pedimos es un poco el reforzamiento del urbano y la posibilidad de comunicarse entre los propios pueblos. Incluso se están poniendo cada vez más pegas para poder introducirse con los coches en la zona urbana. No se dan soluciones para no coger ese coche y desplazarse a los pueblos. No se hacen parkings disuasorios, no se potencia el transporte entre los propios municipios, pero se imposibilita acceder a esos pueblos y se posibilita acceder a esas zonas industriales donde se están poniendo supermercados. Entonces, un poco nuestras aportaciones a este tipo de planes es un poco esos, potenciar un poco lo urbano y la conexión entre los propios pueblos, además de la conexión con las capitales y lo que sea. También queremos una conexión nos gustaría que hubiera una evolución fluida entre los diferentes pueblos, que fuera fácil desplazarse entre los propios pueblos sin necesidad de utilizar el coche. Y si no existe la posibilidad si no existe la posibilidad del transporte urbano, pues facilitar también esos accesos a esos pueblos. No sé de qué manera, siempre hay que limitarlo de alguna manera, pero bueno, primero igual poner la solución y luego poner la prohibición. Entonces es un poco lo que se solicita un poco desde las acciones de comerciantes. No sé si os he ayudado mucho en este tema, pero bueno, yo creo que esto ya es lo que os quería comentar. Es que ricasco, Alex, por tu presentación. Yo diría que todas las reflexiones han sido complementarias y la suerte de tener a Ainhoa escuchando como equipo redactor, a ver cómo se pueden canalizar. Vamos a pasar ya a la mesa redonda, y lo primero que quería hacer era preguntaros si alguien tiene alguna pregunta, alguna aportación concreta, un comentario sobre alguna de las exposiciones de otras participantes. Vale, creo que a priori no es el caso, así que si os parece, tenemos una serie de preguntas para profundizar un poco en diferentes aspectos que habéis ido mencionando. Y como ha habido una preocupación considerable con los suelos vacantes, ¿no? Sí queríamos saber si pensáis cuál es el potencial real que veis en esos suelos que se consideran vacantes pero que no llegan a desarrollarse desde diferentes ópticas, ¿no? Entonces, no sé si tal vez, Estíbaliz, que mencionabas un poco la parte de requisitos, ¿podrías igual desarrollar un poco más? Bueno, nosotros hemos estado, pues eso, reunidos con los diferentes ayuntamientos, Berriz, Iurreta, Durango, Amorebieta, y quitando Amorebieta, que sí que tiene posibilidades de ampliación de polígonos, etcétera y demás, el
el resto, Berriz, por ejemplo, no tiene nada de espacio actualmente. Iurreta está en ello, de hecho están elaborando ahora también el Plan General de Ordenación Urbana y demás. Durango también está por desarrollar la zona de Busquitza y tal, pero está todo por desarrollar. O sea, el tema es que una empresa, y esas cosas también, como comentaba Ainhoa, ¿no? Tanto desde el PTP, que el último era de 2011, pero venimos, como estas causas tardan bastante, igual venimos hablando en medio de 14 años de que el último es desde hace 25 años. Los plenos generales de ordenación urbana, yo creo que también son temas que tardan bastante, se quieren o se hacen también a largo plazo, entonces la realidad luego es que quiere venir una empresa de fuera, se quiere ampliar una empresa, tiene que salir o empresas que tienen disponibles terrenos, efectivamente, a la hora luego de poder tramitarlos, poder edificar, poder tal, con los diferentes ayuntamientos, son todo pegas y demás cuando ya tienen el propio terreno, ¿de acuerdo? Pues, por eso, tema de contaminación o tema de que es urbano o no urbanizable, cambiar las diferentes normativas y leyes. Entonces, bueno, todo se enquista y, de hecho, se está viendo que muchas empresas, bueno, muchas, cada vez más se está oyendo de empresas importantes en la comarca que se están yendo hacia la zona de Guipúzcoa. Aitor, tal vez quieres complementar en algún sentido. Sí, más o menos, bueno, en la línea que comentaba Esti, sí que, bueno, y tal y como hemos comentado antes, ¿no? Se ha detectado, pues, un poco el tema ese de falta de espacios adecuados, ¿no? Para poder atraer proyectos, atraer nuevas empresas o actividad económica. Y, bueno, también empresas que están aquí ubicadas y, bueno, pues quieren un poco ampliar o expandirse, pues tienen dificultades un poco en ese sentido. Y bueno, pensamos que ahí sería fundamental, pues bueno, pues un poco trabajar para adecuar, ¿no?, esos espacios, que sean unos espacios adecuados para atraer actividades económicas y bueno, continuar un poco trabajando en esa línea y aprovechando también ayudas de la administración pública. Iker, Pedro, ¿queréis complementar la reflexión? Sí, a ver, tratando de responder, ¿no?, a la pregunta de cuál es el potencial real de estos suelos que se consideran vacantes, que son suelos urbanizables en los planeamientos y que no acaban de desarrollarse. En el documento de diagnóstico, no en el documento de síntesis, sino se abordan estos suelos. Estos suelos no salen porque o están contaminados y o son inundables, además en la línea de 100. Y llevan así 20 años. El planeamiento de Iturza pasó el otro día, la semana pasada, por la COPU. Digo, como ejercicio de actualización del documento, ¿no? Que os tocará en su momento, ¿no?, actualizarlo. Iturza está ya en camino de aprobación definitiva de su plan general y pasó el otro día por la COPU, en el que se desclasifican suelos de actividad económica. Es decir, o sea, lejos de clasificar nuevos suelos, se están desclasificando suelos destinados a actividad económica porque llevan 20 años sin salir en todo el planeamiento y no van a salir, y lo dice claramente en el documento, ¿no? Salvo los suelos de Busquitza en Durango, los de Amorebieta en Euba, están afectados en un 15% por suelos contaminados y en un 44% en zona inundable a línea de 100. Esos suelos no se pueden considerar suelos vacantes y susceptibles de desarrollar actividad económica. Esos suelos no van a salir nunca. Con un 44% del suelo afectado por la línea de 100 de inundabilidad, no van a obtener jamás la autorización de URA porque se van a considerar que son suelos en situación básica de rural y no se va a poder elevar cota ni se va a poder hacer absolutamente nada, a corto ni a medio plazo ni seguramente a largo plazo. Es decir, que existen un montón de hectáreas que están clasificadas y que son susceptibles
desarrollar económicamente, o sea, desarrollar actividad económica en los mismos es no decir nada, porque esos suelos no se van a desarrollar nunca en las actuales circunstancias. Lo mismo va a ocurrir con los, ya he comentado, el de Iturza y en Mañaria, en el que el propio documento reconoce y dice, en un análisis que es así, que la superficie se ve afectada, un 20% de su superficie se ve afectada por riesgo de inundación con periodo de retorno a 100 años. Esos suelos no se van a desarrollar nunca. No pueden considerarse como suelos vacantes, ni a efectos de Gislur, ni a efectos de la Diputación, ni a efectos de nada. Eso es lo que nosotros estamos diciendo, que hay que ser realistas, y si no hay suelo, pues no hay suelo, o habrá que sacrificar otras cuestiones, pero si queremos que haya actividad económica y queremos que las empresas se implanten y lleguen, habrá que sacrificar algo, no sé el qué, pero desde luego nunca se van a implantar en suelos de actividad económica que son inundables. La contaminación es susceptible de ser reparada. Veremos con qué costes y qué tipo de contaminación. Pero la inundabilidad, hoy por hoy, con los criterios que nos hemos dado en nuestra legislación, no va a ser posible desarrollar esos suelos. Y eso es lo que hay que poner de manifiesto. El diagnóstico lo dice, no lo dice así de tajante como lo estoy diciendo yo, pero advierte claramente que los suelos están afectados en un porcentaje muy grande por la inundabilidad, con lo cual son suelos que no se van a desarrollar. Complementando un poco y por redondear un poco la reflexión en torno a estos suelos o las necesidades, sí que tanto Aitor como Estíbaliz habéis mencionado que los espacios disponibles no responden a los requisitos de una demanda potencial. Podríais, como aparte de la propia infraestructura, Estíbaliz, que lo he entendido, Alex también hablaba de la relación y cómo se está potenciando la conectividad o la movilidad hacia espacios, hacia polígonos, en detrimento de lo urbano. ¿Cuáles son esos requisitos que estáis identificando para que puedan, bueno, al menos tenerse en cuenta? Aitor. ¿Te refieres a qué requisitos deben de tener esos espacios, ¿no? Para claro, estamos... económica. Sí, estaba diciendo ahí que los espacios identificados como espacios vacantes, ¿no? O suelos disponibles no van a poder desarrollarse, y a la vez identificáis una demanda que no tiene cabida a día de hoy por desarrollo de planeamientos de diferentes escalas. ¿Cuáles tendrían que ser las características de los espacios destinados a actividad económica que veis que tienen potencial o interés por parte de las empresas? Pues deberían de ser espacios que bueno, pues que den una respuesta a las necesidades de las empresas, ¿no? Que se quieran ubicar en este terreno. Siempre dependiendo un poco de la tipología de empresas o de la actividad que tenga la empresa que se ubique en este espacio. Y bueno, primeramente, tal y como ha comentado Iker, deberían de ser espacios que no sean inundables, que no estén contaminados, ¿no? Eso lo primero. Y luego, bueno, pues que sean unos espacios, suficientemente amplios como para atraer empresas, por ejemplo, del sector industrial o bueno, pues de ese tipo de actividades. Estíbaliz, ¿querrías decir alguna cosa más? Está silenciada, ¿eh? Eso, aparte de lo que comentábamos de la infraestructura, ¿no? Yo creo que, a ver, en general no suele ser el caso de Durangaldea, pero bueno, buena conexión a Internet, lo que comentabais también vosotros, el tema de las redes eléctricas, y sobre todo son empresas productivas y demás, porque van a hacer ese uso. Y luego la ubicación también exacta, más allá de los, pues esa comunicación que sea adecuada, lo que comentaba también Alex,
a la hora ya no solo de poder ir a los diferentes municipios, ¿no? Yo lo he comentado un poco con el tema de la movilidad al aeropuerto, bueno, pues que igual es lo que más le pilla a las empresas, ¿no? Que viene gente y al final o vas a buscarles o, bueno, pues un taxi o alquilan un coche, etcétera, pero es muy complicado la movilidad. Lo mismo también a la movilidad, igual Alex no está de acuerdo conmigo, a los diferentes polígonos industriales, porque igual se lo manda a los supermercados, ¿de acuerdo? Pero eso también es cierto, la propia movilidad interna, o sea, yo trabajo en Durango y tengo que ir, es que yo, o sea, simplemente donde está Terlán, por ejemplo, es que lo que mejor me viene es ir en bici. O sea, o cojo el coche, no sé cómo, o me voy dando un paseo. Bueno, tampoco a nivel interno. Entonces, Se entrecorta. ¿Cómo pensáis que podría reforzar esos espacios? Sí, parece que la conexión de Estíbaliz está fallando. ¿Cómo podrían los espacios para actividad económica reforzar el urbano, ¿no? Que es un poco la demanda? ¿Hola? ¿Cómo podrían los espacios destinados a actividad económica reforzar las zonas urbanas y ese comercio local que decía Alex, ¿no? ¿Cómo se podría tener en cuenta como estrategia supramunicipal para que sea una actividad complementaria en vez de actividades que compiten? Alex, ¿tú tendrías como alguna idea en este sentido para pasar de problemática a potencial? No, yo sobre todo, como ha dicho Estíbaliz, yo lo que no, o sea, no es lo que, a mí sí me gustaría también que hubiera esa movilidad pública o, bueno, o con servicio público hacia esos polígonos, que la gente trabajadora vaya. Lo que no podemos es intentar que la gente no coja el coche para consumir y luego hacerles unos centros de consumo en los exteriores. Lo que es la movilidad entre los polígonos y las zonas urbanas sería importante, no solo para los trabajadores desplazarse allí, sino los propios trabajadores también poderse desplazar a los centros urbanos a consumir, a lo que sea. En ese sentido sí que me parece que se podría complementar de esa manera, tanto para los propios trabajadores para desplazarse a los trabajos que tengan, tanto como en el sentido contrario. ¿Cómo pensáis que en el diagnóstico se identifica como Amorebieta con suelo residencial y de actividad económica disponible? ¿Cómo pensáis que puede incidir en las dinámicas de Durangaldea? Iker, Pedro. No sé, no, ahí, no sé. A ver, hay una pregunta de Ainhoa un poco en esa línea, ¿no? Es que en realidad el problema muchas veces es el procedimiento que tenemos, ¿eh? O sea, quiero decir que esto del urbanismo a nivel estructural es muy jerárquico. Empieza desde arriba y continúa hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, el modo de redactar los PTPs está cambiando, pero hasta ahora lo que veíamos eran planes PTPs, que eran casi como planes comarcales, y que después cada municipio tenía que trasladarlos de una manera más o menos equivalente o aproximada dentro de sus planes generales. Es decir, o sea, lo que no estaba en el PTP no existía, ¿no? O sea, el municipio tenía que adaptarse al PTP aprobado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando se ordena de arriba a abajo, se establecen manchas de actividad económica que no profundizan mucho en la dinámica del suelo, ¿no? En toda la problemática que estamos comentando, de la parte sectorial. Entonces, bueno, pues se establecen ámbitos iba a decir con mucha alegría, vamos, o de una manera más o menos justificada desde el punto de vista del urbanismo, pero que cuando se baja de nivel empiezan a chocar con todas las legislaciones básicas en curso, ¿no? Las afecciones relativas a las zonas de servidumbre y afección de carreteras, el famoso problema de la inundabilidad
que no te lo puedes saltar. Es decir, o sea, si afecta a la inundación, es imposible seguir adelante con el planeamiento. Y el desarrollo de un planeamiento no es optimismo. Se hacen polígonos para poder habilitar espacio para las empresas. Si el espacio que se va a desarrollar tiene tales limitaciones que las inversiones de generar las parcelas correspondientes son de tal envergadura, el coste, que al final la empresa que vaya a instalarse allí no puede pagar esa repercusión de suelo, pues estamos haciendo un pan como unas tortas. Entonces, el modo adecuado, se hablaba de una vía propositiva, es que tiene que ser de abajo arriba, es decir, o sea, se tienen que analizar determinadas zonas, hacer estudios de factibilidad sectorial y viabilidad económica y proponer, o sea, porque si se sigue haciendo como se ha hecho hasta ahora, desde arriba hacia abajo, pues lo normal es que la mayor parte de los ámbitos acaben fracasando. Entonces, tiene que ser un poco al revés. Lo que ocurre es que esto choca frontalmente con el procedimiento establecido, ¿no? Y va a ser muy difícil de cambiar. Es decir, un ámbito para que sea viable tiene que ser geotécnicamente razonable, tiene que tener una contaminación inexistente o manejable, tiene que tener una superficie adecuada, cercano a unas líneas de comunicación razonables para que las infraestructuras a ejecutar por cuenta del polígono no agraven el coste. Por supuesto, no tiene que estar afectada por la inundación y después, lamentablemente, no tiene que pisar alto valor estratégico agrícola, o sea, porque es que las limitaciones son tal y de tal envergadura que es que clasificar nuevo suelo es prácticamente... Bueno, de hecho nosotros como anécdota, como comentario al margen, en los últimos años básicamente nos estamos dedicando a tratar de regenerar zonas existentes, porque clasificar nuevo suelo es, si no imposible, complicadísimo. Entonces, ese es un poco el... Pero esto es en el PTP de Durango y en toda la comunidad, ¿eh? O sea, quiero decir que es general. Entonces, Ainhoa, ¿querías tomar la palabra? Simplemente como como habéis leído la pregunta y contestado a ella sin que la haya hecho, simplemente por poner a todo el mundo en situación, lo que yo había preguntado era si en línea precisamente con la inviabilidad que se estaba comentando de este suelo existente y considerando los plazos, y no solo los plazos, sino también, como has mencionado, pues de todas las cargas en realidad que económicas, digo, que conlleva para una inversión toda la tramitación urbanística, ¿no? Sí se vería a largo plazo, bueno, no, a medio quizá, o sea, una estrategia alternativa, complementaria, o sea, al desarrollo económico. O sea, si decimos el industrial está ya alcanzando sus topes, digamos, tenemos que ir trabajando en regenerar o en tal, podemos apoyarnos en alguna línea, o sea, en algún tipo de demanda concreta, intentar atraer un tipo de demanda que pueda cubrir esos suelos. O sea, en lugar de hacerlo un poco al revés, también intentar hacer actuaciones de atracción seleccionada, ¿no? Por así decir, si vemos de alguna forma que hay potencial en lo existente o en lo que se puede producir a medio plazo. Que claro, o sea, si estamos viendo que hay una demanda industrial de grandes superficies que no conlleve mucho coste y demás, pues igual es que no sé si esa se va a poder cubrir, ¿no? Es un poco, o sea, siendo muy pesimistas en este momento, tal y como lo habéis planteado. También es verdad que la labor del PTP yo creo que es establecer también de arriba abajo, en este caso, todas esas limitaciones. Es decir, que queda muy claro al final cómo es la yuxtaposición de condicionantes, ¿no? Por lo menos eso ya debería ayudar un poquito. Otra cosa es que después, pues ya una mezcla entre lo que se permite desarrollar y lo que desarrollan en efecto lo que clasifican en efecto los municipios, pues sea más alegre, ¿no? Y luego tenga que hacer además toda la tramitación, o sea, tiene que hacer nosotros como PTP tendremos que hacer tramitaciones ambientales y demás. En los planes generales tendrán que hacer tramitaciones de todo tipo y cuando se desarrolle el suelo en realidad también hay que hacer todas las tramitaciones. Entonces intentar por lo menos un poco, o sea, descargar los niveles inferiores, ¿no? O sea, que quede muy claro, salvo que se produjera dentro de, pues eso, 20 años y haya cambiado la cartografía de inundabilidad de nuevo, por ejemplo, que podría suceder,
pues dejar un poco más preparado el estudio de la viabilidad del suelo a posteriori, ¿no? Pero bueno, se me ocurría que igual en algo más propositivo, ¿no? O sea, o en una mentalidad un poco más también de hacer brainstorming un poco entre todos, si pensabais que podía haber alguna vía complementaria de desarrollo mientras se está gestionando todo este problema del suelo industrial, digamos, entre muchas comillas, tradicional. Y eso es algo que ya os planteo un poco a todos, porque en realidad puede ser una conversación entre tejido de pequeñas empresas, de grandes empresas, o incluso que no sean de industriales. Gracias por la pregunta, Ainhoa. Bueno, nosotros consideramos que hay que continuar, ¿no?, ayudando al sector industrial a fortalecer a las empresas, ¿no?, que pertenecen a este sector y que sean más competitivas. Y bueno, siendo conscientes también de lo que hemos comentado, de que es complicado, ¿no?, atraer más empresas de este tipo, se podría ir un poco por la línea de, bueno, atraer empresas como startups, empresas de base tecnológica que tengan un alto crecimiento. Sabemos que también es complicado porque, bueno, la mayoría de empresas que, bueno, se van creando en la comarca pertenecen a empresas de sectores tradicionales, ¿no?, como comercio, hostelería o servicios, pero, bueno, sí que pensamos que es una línea a trabajar, ¿no?, un poco atraer empresas pues, que tengan un crecimiento, que no tienen por qué ser empresas del sector industrial, ¿no? Y, bueno, pues un poco trabajar en esa línea. O sea, eso, por ejemplo, condicionaría que a lo mejor las actuaciones o la consideración del repotenciamiento o de la cuestión de recursos energéticos, digamos, de energía eléctrica, pasaría a ser una prioridad mayor, ¿no? O sea, tendría un peso mayor si lo que se intenta es atraer empresas tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, ¿sería un aspecto o no? Bueno, yo entiendo que sería positivo un poco para dinamizar la actividad económica y, bueno, pues crear nuevas actividades, ¿no? Otro tipo de actividades económicas en la comarca. También sería útil para, bueno, pues para retener el talento y atraer talento de otras zonas a la comarca. Un poco en la línea de lo que estaba diciendo Ainhoa, ¿cuál pensáis que es el posicionamiento deseable en cuanto a actividad económica para Durangaldea? Porque es verdad que representáis en gran medida a la industria, pero a su vez está perdiendo peso a nivel de comarcal, ¿no? Como entonces, ¿cuál es el posicionamiento deseable para Durangaldea que tal vez pueda desarrollar y conectar mejor lo urbano con la actividad económica, con los ejes que tenemos y también incluso a nivel de biodiversidad? Como si pudierais pedir un deseo o con los trabajos que habéis ido haciendo, ¿qué actividades? ¿No? Has dicho startup, Aitor, tecnológicas. ¿Hay alguna? A ver, en principio no me refiero a una actividad en concreto, ¿no? Pues atraer diferentes actividades a la comarca que colaboren, que las empresas sean sostenibles y respeten el medio ambiente, empresas que aborden también procesos de transformación digital, empresas que sean competitivas. Un poco, bueno, podría ser la situación ideal, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas que caracterizan al medio urbano para, bueno, competir frente a otros territorios, pues el entorno de la capital o otros territorios cercanos que se puedan destacar como
como seducción para esas posibles empresas, según vuestra opinión? ¿Qué diferencia Durangaldea? Sí, sobre todo en relación yo creo que con Bilbao, ¿no? O sea, es un poco la cuestión también, como esa relación así como dependiente y a la vez de competición con todo el área metropolitana, ¿no? Que tampoco se encuentra saturada, entonces pues está ahí un poco la cosa. Igual Iker y Pedro, si nos podéis decir alguna, que tenéis una visión más general, a lo mejor más desde arriba, no solamente de Durangaldea. La posición de Durangaldea ya se ha manifestado, es estratégica y está muy bien comunicada, y todos los suelos alrededor de la autopista y de todos los ejes de comunicación que tiene a nivel de actividad económica y a nivel productivo está muy bien, pero no tenemos, es decir, no encontramos esos sitios de oportunidad desde el punto de vista nuestro. Nosotros, vamos a ver, la industria no puede estar cerca del residencial, pero por propia definición, porque genera molestias. No necesariamente tiene que generar muchos ruidos, pero una cosa es la industria y otra cosa es los sectores más terciarios que pueden convivir perfectamente en el ámbito urbano, y puede haber sectores residenciales y mixtos en donde convivan una determinada actividad económica que no molesta, y nosotros estamos a favor de eso. Quiere decir que no, si nos parece fenomenal, y la reflexión que ha hecho Alex en cuanto al tema, nosotros no hacemos supermercados ni vendemos suelo para supermercados. Y eso, porque nosotros ya he dicho antes que somos industriales, y es verdad que eso genera un problema y un vaciamiento de los pueblos, y eso va en contra de... Y en eso nosotros ahí ni entramos ni salimos, quiero decir, pero que yo puedo estar totalmente de acuerdo con la reflexión, pero el mundo camina hacia lo que camina. O sea, entonces vienen los grandes supermercados y se pone, y ahí también hay un montón de gente trabajando, y hay cooperativas de trabajadores de grandes supermercados que están ahí, y esos también conviven con nosotros y son nuestros vecinos, y eso también es actividad económica. Nosotros no nos dedicamos a eso, insisto, y los polígonos que hacemos pues no van supermercados. Pero la actividad productiva en sí misma no puede estar colindante al residencial. Con lo cual, esos suelos hay que buscarlos fuera de los desarrollos urbanos, y que tienen que estar conectados, sí, que tienen que tener transporte público lo más cerca posible, sí, que hay que potenciarlo, sí, y que hay que pensar que hay que llevar quizás el medio de transporte antes del polígono, sí, de acuerdo, pero una acería no puede estar en el centro de una ciudad, porque va a molestar. Entonces eso hay que buscarle un sitio. Y buscar un sitio en Euskadi y en Durangaldea, con la orografía que tenemos, y pues no es fácil, no es fácil. Entonces, en línea propositiva, es que tenemos una legislación, no sé, que el otro día comentaban que parece que está hecha para no hacer. Tenemos una legislación que dice lo que dice. Entonces, si hay una regata o hay aguas subterráneas ahora, o está, pues no se va a poder clasificar ese suelo nunca. Y si tenemos un PTS que determina que todo Euskadi es de especial interés agrológico, pues no se va a poder nunca hacer nada. Por esa legislación no la estamos dando nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos encima de la mesa. Entonces decimos, bueno, pues vamos a los suelos que están degradados y vamos a descontaminar y vamos a los espacios obsoletos, ¿vale? Ahí la legislación no puede ser igual. Dices tú, joder, estás haciendo excepciones, no sé. Ahí hay que pensar que si realmente lo que tenemos que hacer es recuperar los suelos que están en desuso, pero claro, ¿qué es recuperar? ¿Volver a su estado original los suelos? Y que sean agrológicos, o es un suelo ya que está antropizado, que lo vamos a descontaminar y vamos a volver a poner una industria que ya no va a contaminar. Porque teóricamente hoy día las empresas no son contaminantes. Contaminaban antes, pero hoy día están sometidos a unas licencias de actividad cuando no están a autorizaciones ambientales integradas o únicas, como se llaman ahora. No sé. Hoy día una empresa contaminante, hoy el que contamina paga. Lo que
pasa es que hace muchos años el que contaminaba no pagaba. Y tenemos esos suelos que hay que recuperar, pero para eso se necesita mucha más agilidad administrativa, mucha más ayuda y muchas más excepciones. No puede ser que tengamos unos niveles de descontaminación superiores a cualquier país del mundo. O sea, estamos descontaminando suelos en Euskadi, yo qué sé, pues no sé, imagínate, de 100 hectáreas o 200 hectáreas, cuando en Madrid o en cualquier sitio están descontaminando millones de metros cuadrados. ¿Qué pasa? ¿Que somos nosotros más torpes? No, pues, o sea, nosotros tenemos unos niveles de exigencia que son muy superiores. Esa normativa nos la estamos dando nosotros y la estamos aprobando nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no encontramos sitios aptos y adecuados para que el desarrollo de actividad económica industrial. Y esos suelos hay que buscarlos. Y habrá que ver cómo en la normativa, si se ha reflexionado bien y se ha bajado a tierra y se ha pisado y se dice que estos suelos son susceptibles de albergar y desarrollar actividad económica, que luego no se vean coartados en el desarrollo posterior, con el plan general. Ahí vendrá y otros se pronunciarán, otro estudio de evaluación de impacto ambiental y un mordisco. Y luego vas al plan parcial y lo que era un ámbito de actividades económicas de X hectáreas se convierte en un poquito que no satisface por las necesidades de las ampliaciones necesarias de los industriales que están hoy actualmente. Entonces, si el PTP dice que aquí se puede desarrollar un suelo de actividades económicas, que se pueda desarrollar. Que habrá que luego bajar. Y si no, hacemos superplanes generales y que se desarrolle y hacemos ya casi hasta con ordenación pormenorizada los PTPs. Y nos cargamos los planes generales y nos cargamos los planes parciales. Con lo cual, lo que diga el PTP, esto se puede desarrollar. Estoy reflexionando, es un brainstorming así muy, muy grande y con palabras gruesas, pero es verdad que lo que antes tardábamos 5 o 6 años en desarrollar y gestionar un suelo, estamos tardando ahora ya a partir de 12, 15 años, que es la vida útil, digamos, de un PTP. No tiene ningún sentido. Y es una legislación que nos hemos dado nosotros. Y eso es la realidad hoy día. Con lo cual, yo lo que tendría que ser, en opinión, con nuestra opinión, no sé si Pedro está de acuerdo conmigo, pero que tendríamos que ser más ágiles. Y si el PTP ha reflexionado bien sobre los suelos de actividad económica que se pueden desarrollar en este PTP, que sean viables y que no venga nadie luego ni en el plan general, ni en el plan parcial, ni en el proyecto de urbanización, porque se vuelven a pronunciar todas las administraciones sectoriales como se van a pronunciar ahora, que no se puede hacer. Este suelo que estaba previsto en el PTP ya no se va a poder hacer. No tiene ningún sentido. 15 años después, cuando las empresas necesitan suelo, ya. No pueden esperar 15 años. En cuanto... Perdonad, como estamos casi terminando la sesión de hoy, sí quería hablar de la actividad económica que no es la industrial. Y casi invitando primero a Alex y al resto de ponentes, preguntaros cómo pensáis que se podría afianzar en Durangaldea las empresas o que pueden ser terciarias o no contaminantes que puedan convivir más con el residencial, ¿no? ¿Cómo se puede hacer en Durangaldea esta atracción? ¿Qué echáis en falta o qué virtudes, qué potencial específico veis? Está silenciado, Alex? Ahí. Bueno, yo un poco lo que hemos dicho antes, yo creo que un poco las conexiones entre los pueblos y entre los polígonos y los propios zonas urbanas es un factor muy importante si van a ser empresas de servicios. A lo que justo hablaba Iker, yo tampoco estoy diciendo que se construyan, que se estén construyendo para ello, pero todos sabemos que desde los planes territoriales se han permitido X, pues eso, se desarrollaban zonas y se decía un 10, 20, 30, lo que fuera para
el uso de centros comerciales, bueno, centros comerciales o grandes superficies, y al final lo hemos permitido nosotros, hemos permitido que se desarrollen, por ejemplo, en Yurreta hemos visto ahora mismo en zonas que yo creo, no tengo mucho conocimiento de ellos, eran industriales, se están haciendo usos de centros de grandes superficies. Entonces, al final estamos limitando también el espacio que hay para el resto de empresas. Estamos potenciando pues, la construcción fácil de centros de grandes superficies y así se está limitando un poco el uso industrial también de esos propios terrenos o el uso de otros servicios. Y bueno, lo de que se crean empleos, bueno, sí, se crean y se destruyen a la misma vez. Se están creando fuera del pueblo en centros, en grandes superficies y se están perdiendo en otros sitios. O sea, el consumo no aumenta. En ese sentido, el consumo que se produce dentro de Durango en ciertas especies no aumenta porque haya centros comerciales o porque se consuma en el comercio local. O sea, eso sí que no... O sea, no es que no lo admita, pero es que es así. O sea, por mucho que haya empleos, sí, se crean empleos, pero se pierden en otros lados. Entonces, tenemos que... Yo creo que lo que hay que hacer es que delimitar esas zonas que se crean para eso a determinados servicios. Y siempre se ha puesto una limitación en cuanto a para grandes superficies, pero yo creo que no ha sido adecuada porque ya se ha visto todo lo que ha salido fuera del pueblo para consumo. Entonces, luego, respecto a lo que has dicho que se puede hacer para potenciar esas zonas para uso terciario de otro tipo de servicios, pues sobre todo yo creo que lo principal es la comunicación. ¿Alguna aportación más en este sentido? Bueno, en mi opinión, para poder atraer actividades no industriales, bueno, sería importante aprovechar las ayudas, los programas de ayudas que ya están disponibles, ¿no? Las ayudas de puesta en marcha de emprendedores, ayudas a la contratación también para contratar a personas y bueno, pues las ayudas que hay actualmente y luego también podría ser interesante bueno, poner en marcha algún proyecto que identifique, ¿no? Locales vacíos que puedan ponerse un poco a disposición de potenciales emprendedores. No sé si actualmente hay algún programa de este tipo. Sí que hay en la Diputación también algún programa de transmisión empresarial, ¿no? Que pueda dar un poco impulso a ese relevo generacional, porque hay muchas empresas ya, bueno, pues que las personas se van jubilando y no hay un relevo generacional para dar continuidad a esas actividades, ¿no? Y sería primordial, bueno, aprovechar las ayudas que hay y, bueno, y si hace falta diseñar o poner en marcha otro tipo de ayudas. ¿Alguien más quiere comentar algo? Es que se ha caído Estíbaliz, hubiera sido interesante, pero se ha desconectado. Sí, tenía mala teniendo problemas. Ah, mira. Justo. Estíbaliz, no sé si quieres comentar algo, está silenciada, por si acaso. Acabo de salir. Me he perdido un poco los últimos minutos. No, sin más, sí. Yo igual un poco como conclusión o como cierre, bueno, la realidad es que esa empresa de 100 trabajadores de ciberseguridad pues no se implantó en Durangaldea, no estamos hablando de actividad industrial propiamente dicha, de acuerdo, que hace lo que molesta, que no puede convivir con el vecindario. Y yo también, ¿no? Las distintas entidades de la CAIDE, que la propia asociación nuestra, estamos hablando pues eso, de cooperación, colaboración, etcétera. Pues igual también una cooperación o colaboración entre los diferentes ayuntamientos, vamos a decir, a la hora de, yo igual no puedo, tengo esta empresa antes de dejarla escapar o antes de, pues eso, porque al final se están yendo, o tengo esta problemática, ¿no? Y poder coordinarnos, hablar, comunicar, cooperar, esta colaboración, ¿no? No sé, un poco de conclusión. Voy a tomar el guante con esta reflexión casi de cierre para cerrar la sesión, para agradeceros a todos y a todas que vuestras reflexiones y aportaciones. Y una pregunta para que respondáis en 30 segundos, que es, ¿cuál es el mensaje principal que os gustaría trasladar para que se tenga en cuenta en el PTP?
Si os parece, empiezas, Alex. Bueno, yo simplemente es reforzar lo urbano y las comunicaciones entre la comarca. Aitor, por ejemplo. Sí, pues definir espacios que necesita Durangaldea para vivir, trabajar y emprender. Eskerrik asko. Iker, Pedro. Pues nosotros revisar con más intensidad lo que está clasificado de actividad económica, con más rigor y sobre todo proponer más, a ver qué, o sea, porque que haya más propuestas siempre permite elegir mejor a futuro. Es decir, o sea, Gracias. Estíbaliz, ¿algo más a modo de cierre? Pues no dejar, ¿no?, escapar igual a las empresas esa competitividad que hablábamos para hacer una marca competitiva. Eskerrik asko denoi. Seguimos con la mesa de calidad de vida y ondo izan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Carrera.